Este ha sido un año turbulento para el Congreso de la República, no solo porque fue disuelto, sino porque los escándalos han venido uno tras otro. Congresistas implicados en blindajes, delitos y una serie de incidentes que han terminado por convertir al Congreso en la institución más corrupta del país. La congresista Cuadros me acaba de gritar traidor. Hay que saber leer las leyes completas. En este Congreso el acosado soy yo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. ¡Picarra! ¡Cierra este Congreso de corruptos! Disolver constitucionalmente el Congreso. La disolución del Parlamento peruano fue una de las noticias más importantes del año. Meses de pujas entre legislativo y ejecutivo desembocaron en una guerra sin cuartel que terminó con el uso de la Constitución como arma para que Martín Vizcarra decidiera cerrar el Parlamento Nacional. Pero antes de que esto ocurra, hagamos un recuento anual por todos los hechos que nos llevaron hasta este momento crucial, el cual quedará registrado en los archivos de nuestra historia republicana. Empecemos. Acá en todo caso todos tendrían que retirar la palabra. La congresista Cuadros me acaba de gritar traidor. Yo no le he pedido que retire la palabra porque no me siento afectado. Entonces les pido por favor que guarden la compostura porque gritando no van a solucionar nada. Congresista Violeta, continúe por favor para evitar este triste espectáculo que están dando algunas bancadas. Fue un duro inicio de año para la bancada mayoritaria, Fuerza Popular. 6 de sus miembros renunciaron a sus filas, entre ellos el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien ya se había mostrado como una piedra en el zapato para la fuerza fujimorista. A estas alturas yo puedo decir que sí nos equivocamos en elegirlo. Hemos visto cómo en la comisión permanente, cómo en el pleno se comporta contra nuestros congresistas a diferencia de otros. El primer trimestre del año llegó con escándalo. ¿Y qué escándalo? A través de redes sociales se denunció de forma anónima a un reconocido parlamentario que habría acosado a una periodista a través de WhatsApp. Solo fue cuestión de días para que el nombre del involucrado saltara a la luz: Johnny Lescano, de Acción Popular. Muy sorprendido, muy afectado, muy apenado. Nosotros no vamos a blindar a nadie. Aún así, el parlamentario intentó defenderse aduciendo una patraña de parte de sus enemigos. En este Congreso el acosado soy yo. Como en este caso que lo han hecho viernes, sábado, domingo, lunes y martes. 5 días. Ya estoy procesado acá contestando una denuncia falsa, una patraña asquerosa de acoso. Pero Lescano no era el único. Moisés Mamani, de Fuerza Popular, tenía pendientes sus descargos por el caso de tocamientos indebidos contra una aeromoza. Su defensa se basó en un tema racial. Por el hecho que yo sea de provincia, notablemente se ha notado, por el hecho que me apellide Mamani, por el hecho que vengo de un lugar más olvidado, de un centro poblado, están atropellando mi derecho. Esta es la mano, ¡zas! Mientras tanto, César Villanueva renunciaba como premier y daba paso al ex ministro de Cultura y actor Salvador del Solar. Su designación como jefe del gabinete generó más de una reacción. Creemos que quieren poner una carita bonita, de carisma, con carisma, que caiga bien a la gente para poner fuerza. No pensamos que podría ser la persona ideal para un cargo de tanto voltaje político, porque una cosa es ser ministro de Cultura, otra cosa es ser premier, ¿no? La presencia del señor Solar obedece a lo que hoy limitadamente nos puede presentar el presidente Vizcarra. Quizás es una figura nueva que tiene mayor aprecio por algún sector más mediático. Los ánimos seguían tensos entre Ejecutivo y Legislativo. Llegó abril y Del Solar llegó junto a su gabinete al Congreso, sonriente, saludando a sus seguidores y detractores parlamentarios. Los más críticos le restregaron en la cara al premier por los más de 1.700 millones de soles que el gobierno gastó por consultorías. Del Solar aseguró que eran necesarias. Lo que no está permitido es que dejes de hacer un colegio
o dejes de hacer una obra de agua para convertirlo en una consultoría. Tenemos una explicación de por qué en la PCM aparece como si hubiera tantas consultorías. Les pido tranquilidad. Finalmente, Del Solar y su gabinete recibieron el voto de confianza con un apretado margen. Han votado a favor 46 señores congresistas, 27 en contra, 21 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión de confianza. Veníamos con un objetivo que era conseguir la confianza del Congreso. No veníamos pensando en una cantidad de votos. Si los votos que hemos alcanzado son suficientes, es lo que necesitamos para seguir trabajando con nuestro país. El año también tuvo desafueros, como el caso del ex congresista Edwin Donaire, a quien ni siquiera las lágrimas como defensa le sirvieron. Fui entrenado para la guerra, pero no para los ataques que infligen dolor y sufrimiento en el alma, y que aún no encuentro cómo consolarlos, secar sus lágrimas y aliviar sus sufrimientos. Tras meses del pedido para ponerlo en manos del Poder Judicial por el caso Gasolinazo, el Congreso resolvió levantarle la inmunidad. Sin embargo, el día del levantamiento, Edwin Donaire pasó a la clandestinidad. El proyecto para que la inmunidad parlamentaria sea vista por el Tribunal Constitucional fue archivado en una polémica sesión de la Comisión de Constitución. La molestia del presidente se hizo evidente. Pasado más de un mes y no se ha avanzado prácticamente nada. Debatir los cambios necesarios en la inmunidad parlamentaria para que no se conviertan en impunidad, que es lo que realmente ocurre actualmente. La respuesta del presidente del Congreso fue inmediata y hasta confrontacional. ¿Quiere cerrar el Congreso? Que lo haga y la población sacará sus decisiones. Pedro Chávarri fue otro de los elementos de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. El ex fiscal de la Nación acudió al Congreso por las 6 acusaciones en su contra, entre las que estaba la supuesta pertenencia a los cuellos blancos del puerto. En su defensa, dijo que se equivocó al designar a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo especial Lavallato e incluso se comparó con Jesucristo. Ya con el tiempo quizás esto podamos cambiar y expectorar a esa gente que no respeta jerarquías. Yo los designé, confío en ellos, pero en fin, errar es humano. También Jesús se equivocó, ¿no? Pero desde la comisión permanente se decidió archivar 5 de las 6 acusaciones, tanto a Pedro Gonzalo Chávarri y al fiscal supremo Tomás Gálvez. Sospechosamente, el voto del congresista Mauricio Mulder, que era decisivo, fue cambiado a última hora. Mulder Bedoya, abstención. ¿Hay un cambio de voto del congresista Mulder? Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, no. Han votado a favor 12 señores congresistas, en contra 13, 0 abstenciones. Ha sido rechazada o no aprobada la acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, por el delito de organización criminal. Esta acción fue considerada como el blindaje absoluto del Congreso con mayoría fujimorista. En la calle, los colectivos ciudadanos empezaron a hacerse notar con más fuerza. El grito de "cierren el Congreso" se hacía escuchar. Se están burlando de nosotros, lo han blindado a Chávarri. Sabemos que es un corrupto 100% y todavía siguen blindándolo. ¡Decirle basta ya! ¡Vizcarra! ¡Cierra este Congreso de corruptos! La indignación fue tal que hasta el mismo fiscal José Domingo Pérez pidió al presidente que haga cuestión de confianza al Congreso. Yo simplemente soy, en este momento, la pregunta que usted me está haciendo, un ciudadano que me uno a una cierta posición de varios ciudadanos, y diría la mayoría en el país, que considera que el Congreso de la República ya no nos representa. Fue solo cuestión de tiempo, porque Martín Vizcarra presentó la cuestión de confianza, a través de un mensaje a la nación. Si la confianza era negada, le daba facultades constitucionales para disolver el Congreso. El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Obviamente, la reacción del Congreso no se hizo esperar. Basta ya que la cúpula de una bancada afecten la lucha contra la corrupción.
esas cosas tarde o temprano se van a conocer y se va a saber quién es verdaderamente Martín Vizcarra, un dictador para mí. Él quiere cerrar el Congreso, lo tendrá que tomar por asalto, porque con eso no se lo vamos a entregar. Y ese fue el voto de confianza al Perú, a la democracia, a la institución, por más que hoy día nos detesten. Pero la figura volvió a repetirse y el Congreso terminaría otorgando la confianza al presidente. Me declaro en huelga democrática y me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial. Nadie confía en nosotros, lamentablemente. Vayamos a las calles. Todo el mundo está pidiendo de que se cierre el Congreso. Eso es vox populi. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Así llegamos al mes patrio, que arrancó con la bancada mayoritaria como protagonista, asegurando que no estaban blindando a nadie. Y se comenta que es Fuerza Popular la que blinda, y esa palabra es inaceptable. Pocos días después, Fuerza Popular aprovechó su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y le lanzó un salvavidas a Moisés Mamani con el archivo de su caso por presuntamente haber tocado a una aeromoza. ¿El señor ha cometido un delito de función de acuerdo a la Constitución? No, ha sido un delito común. Entonces no podemos cometer un error que le favorezca a este señor. En paralelo, la Comisión de Ética recomendaba suspender a Roberto Vieira por 120 días. Sin embargo, negó abrir indagación preliminar a Úrsula Letona por supuesta vinculación con el rey de la pesca negra, Óscar Peña Aparicio. La decisión trajo exabruptos cuando 2 representantes de los pescadores irrumpieron en la sala donde se realizaba la sesión. Señores de seguridad, por favor. No puede ser posible, señora Yandel, que tiene la oportunidad que se defienda, que diga la verdad. Tenemos las pruebas en las manos. Acá están las pruebas. A los días se convocó a un pleno que casi se convierte en un ring de box. En una esquina, Daniel Salaverry, en la otra, Fuerza Popular y sus aliados. Esto porque no quiso aceptar una cuestión previa para citar a Salvador del Solar y que responda por una supuesta interferencia en el legislativo. No solamente estoy de acuerdo, presidente, sino que tengo que protestar. Gracias. Congresista Velázquez tiene la palabra. Bueno, señores congresistas. Acaba de cortarme el micro cuando eso, presidente, jamás. Si usted ejerce con ponderación, en estricto respeto al reglamento y a la Constitución a las cuales usted se debe, jamás debería haber pasado, presidente. Desde la Comisión de Constitución se trabajaba en revisar los proyectos de la reforma política. Si bien se aprobaron todos, se modificó el proyecto de la inmunidad parlamentaria. Si en 45 días el Congreso no se ha pronunciado, entonces la Corte Suprema lo puede solicitar al Tribunal Constitucional. Tras estas aprobaciones, la legislatura terminó, pero aún era necesaria la elección de la nueva mesa directiva. Postularon 2 listas, Pedro Laichea de Acción Republicana, que contaba con el apoyo de los fujimoristas, y Daniel Salaverry, que se iba por la reelección y optó finalmente por adherirse a la bancada Unidos por la República. Estaremos abiertos a todas las posibilidades y a todas las alternativas para alcanzar una coordinación con los otros poderes del Estado en beneficio del pueblo peruano. Esta lista tiene el respaldo de muchas otras bancadas como Nuevo Perú, como Acción Popular. Esperemos que los congresistas que tengan que emitir su voto el día 27 lo hagan pensando en lo mejor para el Congreso. Las elecciones se realizaron y la supremacía fujimorista se hizo sentir en las urnas. Pedro Laichea fue elegido como el nuevo presidente del Congreso, aunque no por mucho.
no nos dejemos apabullar por quienes piden el cambio de constitución o la disolución del Congreso para resolver estos problemas. La defensa de la democracia es fundamental, así como la defensa de nuestra Constitución. Y así llegamos a las fiestas patrias, en las que se esperaba el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Después de 2 horas, Vizcarra desenvainó la espada y planteó el proyecto de adelanto de elecciones para el 2020 y que debía aprobarse a más tardar en septiembre. La hostilidad fujimorista no fue ajena a su discurso. Con la misma energía. Hay una salida que está en manos de él. Artículo 115 de la Constitución. Señor presidente, renuncie usted. Demasiada inestabilidad política y lo que estamos sufriendo es todos los peruanos. Necesitamos tranquilidad y era la mejor salida. Antes de la disolución del Congreso, un adelanto de elecciones. El presidente está agobiado, no puede gobernar. Es un incapaz, realmente. Septiembre fue un mes decisivo en el año. El Pleno del Parlamento acordó poner en agenda las suspensiones de Moisés Mamani, Roberto Vieira y el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. Sin embargo, antes de que el Congreso tome la decisión, Salaverry se paró frente a todo el Parlamento y lanzó un ácido discurso que sonó a anticipo a lo que vendría semanas después. Ejecuten su venganza. Yo voy a volver, pero eso sí, voy a volver más firme que nunca a seguir enfrentando a la corrupción. En este contexto, la calle se ponía más agresiva. La propuesta de adelanto de elecciones elevó los ánimos y el grito de cierre en el Congreso se hacía más fuerte. Los manifestantes intentaban llegar al Congreso, pero la policía lo impedía por la fuerza. Ese Congreso no representa el sentir del pueblo, es un Congreso corrupto. Con los ánimos tensos, el Congreso decidió lanzar la que sería su propia sentencia de muerte: la elección de nuevos miembros para el Tribunal Constitucional. La sospecha de que esto está destinado, ¿no es cierto?, a tener un TC al servicio de la fuerza mayoritaria del Congreso. Este es un TC Express, que esto es una especie de reacción del Congreso frente al pedido de adelanto de elecciones. Y sobre el adelanto de elecciones, el Congreso extendió una invitación a la Comisión de Venecia, órgano consultivo de la Comisión de Europa, para que emita una opinión sobre el adelanto de elecciones. El grupo de relatores internacionales llegó al Perú semanas después y durante la sesión dejó claro que su labor era regirse al marco jurídico. Una de las intervenciones más curiosas fue la del congresista Héctor Becerril sobre las denuncias en su contra. Sí, efectivamente, acá en el país, en mi caso, tengo 5 investigaciones por ser miembro de 5 organizaciones criminales. Denuncias que me salieron de anoche a la mañana. Si bien la Comisión Europea brindaría su opinión no vinculante, el 14 de octubre, la Comisión de Constitución inexplicablemente se aceleró en archivar el proyecto de adelanto de elecciones solo unos días después. La decisión era difícil de entender. ¿Para qué llamaron a la Comisión de Venecia si finalmente iban a archivar el proyecto? Esta decisión desesperada fue el inicio del fin. Que se retiren, porque no aceptan argumentos contrarios. O sea, nosotros escuchamos los argumentos que dicen y no aceptan las respuestas. Corta. Entonces, se solicita, señores congresistas, La inesperada acción provocó que el presidente lanzara su última carta, otra cuestión de confianza. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El ambiente político llegó a su nivel de crispación más alto. En las calles se pedía a gritos el cierre del Congreso. En el Parlamento, las reacciones eran de protesta contra el presidente. Y en Palacio había un inusual silencio.
El lunes 30 de septiembre de 2019 pasará a la historia como uno de los días más vergonzosos y polémicos de nuestra vida política. Desde el desplante al presidente del Consejo de Ministros, quien no podía plantear la cuestión de confianza, hasta el cierre de puertas para impedir su ingreso. Salvador del Solar finalmente se paró frente a todo el Parlamento para dejar clara la posición del presidente Vizcarra. Si elegían a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el presidente tomaría la confianza como negada. Hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Tras su intervención, el Congreso hizo caso omiso e inició la votación para la elección de magistrados, la cual también estuvo envuelta en polémicos momentos, como la irrupción de las bancadas de izquierda y la suplantación de la congresista María Elena Foronda en el voto. Finalmente, el abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo del presidente del Congreso, Pedro Laichea, fue elegido como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el proceso de selección fue interrumpido abruptamente. A favor, los que estén en contra, 3 en contra, 2 abstenciones. Más, Ilcatoma, verde, 38. Por la tarde, la incertidumbre invadió los pasillos del Congreso. Se esperaba la reanudación del Pleno para debatir la cuestión de confianza. Desde el Ejecutivo, mutis general. Algunas intervenciones, como la de la congresista Esther Saavedra de Fuerza Popular, no solo alteraban los ánimos, sino que generaban indignación por el nivel al que descendía el debate en el Parlamento. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. No fue hasta las 5:40 de la tarde que el país se paralizó con el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Toda una nación pegada al televisor o escuchando RPP Noticias para saber qué diría el jefe de Estado. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Usted acaba de escuchar el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Ha disuelto constitucionalmente el Congreso de la República. En las calles, en las plazas, en el interior del país e incluso en las aulas universitarias, la disolución del Congreso se gritó tan fuerte como un gol peruano en el Mundial. Durante el mensaje a la nación, los parlamentarios votaban apresuradamente para otorgar la confianza y culminar la sesión. Minutos después, se dieron cuenta que habían sido disueltos. La izquierda celebraba el cierre del Congreso de forma burlesca y los congresistas de otras bancadas reanudaron el pleno ipso facto con un solo punto en agenda: suspender a Martín Vizcarra. Desde el Parlamento se vivía una realidad paralela. Los congresistas que se resistían a la disolución apresuraban la juramentación de una Mercedes Araoz visiblemente incómoda. El ambiente y el canto del himno nacional distaba mucho de lo que pasaba en las calles en esos momentos. Los manifestantes ya habían llegado al frontis del Congreso y vociferaban por el desalojo del edificio parlamentario. Juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. El pleno culminó con una nueva presidenta de la nación y una suspensión para el presidente de la República por 18 meses.
Horas después, en Palacio, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le daba su respaldo a Martín Vizcarra. La tensión se vivía en su máxima expresión. La madrugada en el Parlamento fue inquietante. En los pasadizos del Congreso se hablaba de la llegada de tanques y de soldados para pedir el retiro de los congresistas. Pasada la medianoche, Salvador Edesi dijo que pasarían la noche en el Congreso y defenderían la democracia hasta las últimas consecuencias. Pero uno a uno fueron yéndose a escondidas de la prensa que aguardó toda la madrugada. El 1 de octubre los periodistas celebramos nuestro día pernoctando en el Congreso. Casi no teníamos idea de lo que ocurría en la calle, pues la simple salida del Congreso dificultaría el reingreso. Y después, ¿quién cubriría los acontecimientos que ocurrían en su interior? Nos llega información que tratamos de confirmar, están muchos equipos de prensa aquí dentro del Parlamento, sin embargo, por el momento podemos confirmar que efectivamente se suspende el pleno de la medianoche, no sabemos todavía hasta qué fecha, y por lo pronto este es el panorama que se ve aquí desde el Congreso de la República. No podemos salir porque si salimos ya no podemos volver a entrar, así que vamos a aprovechar nuestra posición para seguir informando desde aquí, desde el Congreso de la República, cómo se están desarrollando los temas. En el mismo edificio, pero ocultos de los periodistas, Cecilia Chacón y Luis Galarreta también pasaron la noche defendiendo la Constitución y la democracia. Esa mañana la policía tomó el Congreso y los alrededores. Las órdenes eran claras, solo podían entrar miembros de la comisión permanente. El resto de parlamentarios se iban a su casa. Uno a uno fueron llegando los miembros de la comisión permanente, quienes expresaban su sólido rechazo a la medida de Martín Vizcarra. Pero fue Carlos Tubino el que captó la atención de todos, cuando recibió un conazo en la cabeza de parte de un ciudadano indignado. Luz Salgado salió a los medios para dramatizar sobre el hecho. Señor Vizcarra, lo hacemos responsable de nuestras vidas, lo hacemos responsable de la integridad de los congresistas. Pero al día siguiente, el almirante en situación de retiro se parodiaba a sí mismo y se tomaba una foto con el cono en el set de RPP Noticias. Fueron muchos conos. No, ¿Más de uno? Claro, y hay uno que le han caído a una periodista que estaba a mi lado, también le cayó. Yo tengo en cuadros, un montón de cuadros con todas las caricaturas que me han hecho en estos 8 años. ¿Tiene alguna del tío Monopolio? Tengo un montón. ¿Y no le desagrada? No me desagrada. Yo soy la persona que tengo correa para esto. Esa misma tarde, miembros de Fuerza Popular hablaron con la prensa para augurar, en tono esotérico, que Hugo Chávez se había reencarnado en Martín Vizcarra. No entienden que estamos entrando en la ruta castrochavista impulsada por el vizcarrismo comunista. No se dan cuenta que Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra. Solo unas horas después, Mercedes Arauz renunció a la presidencia otorgada por el Congreso haciendo un mea culpa. La despedida de algunos exparlamentarios era inminente. Y se nos ha comunicado que los congresistas que no son miembros de la comisión permanente ya están desactivados automáticamente. Que no se aferren al cargo. Creo que el pueblo nos dio la confianza y así como nos puso en el Congreso, tienen todo el derecho ciudadano de sacarnos y en esta ocasión ha tenido que tomarse esa decisión. Los siguientes días la tensión se relajó. Los congresistas ya iban asimilando la idea de una disolución, aunque la comisión permanente buscaría cómo atacar a Vizcarra y así fue. La presentación de una acción competencial para que finalmente sea el Tribunal Constitucional quien decida si esta disolución del Congreso era o no válida. Si bien el tribunal admitió a trámite la demanda, señaló que esta se resolvería en los próximos 4 meses y que el resultado de ella, es decir, si se declara que Vizcarra violó la Constitución, no restablecería el antiguo Congreso ni mucho menos interferirá con el calendario electoral para las nuevas elecciones congresales del próximo 26 de enero de 2020. Un año para el olvido para unos y para el recuerdo para otros. Un 2019 turbulento, controversial y explosivo. La lucha de poderes desembocó con un cierre que, constitucional o no, contó con el gran respaldo de la ciudadanía. Este 2020, muchos exparlamentarios postulan en diferentes listas políticas, pero somos nosotros los que tenemos el poder para evitar que una vergonzosa historia se vuelva a repetir.